La SM empática. Una SM empática o experiencia de muerte compartida es una experiencia basada en la empatía, la capacidad de comprender e identificarse con las emociones de otra persona. Este tipo de SM no está basada en los problemas físicos o psicológicos propios, sino que deriva de las fuertes emociones sentidas ante la muerte de alguien muy querido. Es como si estas personas tomaran parte en la experiencia de alguien que está muriendo, o que acaba de fallecer. El contenido de una SM empática es idéntico al de una experiencia cercana a la muerte clásica. Y cita: tenía una relación con Anne cuando de repente murió inesperadamente en un grave accidente de tráfico. Su hijo, que acababa de cumplir 7 años, sufrió un grave traumatismo en la cabeza. El cerebro prácticamente se le desparramó fuera del cráneo. Tenía el aspecto de una sandía despanzurrada. Y tardó unos 5 días en hacer la transición. Era el nieto mayor de una pareja con 9 hijos. Unos 60 miembros de su familia se habían reunido en torno a su cama de hospital, y dado que yo tan solo era el novio de su madre, me mantuve retirado al fondo, junto a la ventana. En el momento de su muerte, cuando su electroencefalograma se convirtió en una línea recta, vi que su madre venía a recogerlo. Ha de tener en cuenta que ella había muerto 5 días antes. El reencuentro fue increíblemente hermoso, y en determinado momento alargaron sus brazos hacia mí y me incluyeron en su abrazo. Fue un reencuentro indescriptible, extático. Parte de mí abandonó el cuerpo para acompañarlos hacia la luz. Sé que esto debe de sonar rarísimo, pero yo estaba totalmente consciente junto a Anne y su hijo mientras ambos avanzaban hacia la luz. Del mismo modo que estaba totalmente consciente en la habitación del hospital donde se encontraban todos los familiares, destrozados porque su sobrino y nieto acababan de morir. Y me uní a ellos. Nos dirigíamos hacia la luz, pero en cierto punto era obvio que yo tenía que regresar, de forma que retrocedí. Sencillamente retrocedí, de vuelta a mi cuerpo. Fue una experiencia tan abrumadora que yo no podía evitar irradiar felicidad. Pero entonces me percaté de que tenía una sonrisa de oreja a oreja en mi cara, en medio de todas aquellas personas que acababan de perder a un niño muy querido. De inmediato me tapé la cara con las manos, porque no quería ser irrespetuoso hacia aquellas personas que estaban llorando y sollozando en la habitación, y nunca dije una palabra de aquella experiencia. Hablar de ello me parecía completamente fuera de lugar en aquel momento, y, aparte de eso, carecía de palabras para describir lo que me había sucedido. Antes solía pensar que tenía las cosas claras, pero mi visión del mundo ha sufrido una transformación radical. Fin de la cita. Y cita: tenía 18 años cuando a mi tío de Nueva York le diagnosticaron un cáncer en el único pulmón que le quedaba. Viajé a Nueva York y charlamos mucho. Cuando regresé, mi madre, su hermana, partió de inmediato hacia Estados Unidos. Permaneció junto a él día y noche. Él estaba absolutamente aterrado, temeroso de que no hubiera nada. Estaba solo cuando murió. Él lo quiso así. Ahora pasemos a mi experiencia, que se produjo un par de horas después de su fallecimiento. Yo estaba dormida, soñando. Mi tío me condujo por un túnel de tamaño humano que desembocaba en un hermoso paisaje, un verde prado junto a una colina, un árbol, un lago, todo iluminado por un sol plateado. Aquí es donde me encuentro ahora, dijo, y parecía ser completamente feliz. Fin de la cita. Y cita: hombre, si lanzas tu espíritu más allá del espacio y el tiempo, en cada instante, podrás encontrarte en la eternidad.
Fin de la cita. Angelus Silesius, Johannes Schäfer. En conclusión, cada uno de los relatos de SM reproducidos en estas páginas es extraordinario y conmovedor. Cuando una persona accede a compartir su experiencia, la sinceridad siempre es palpable. No obstante, también existe un cierto grado de reticencia, pues quienes pasan por una SM asumen que lo indescriptible de su experiencia es difícil de expresar con palabras. Entienden perfectamente que las personas que nunca han experimentado nada similar se resistan a creer o comprender una SM. Los que han vivido una experiencia cercana a la muerte han pasado también por las mayores dificultades para llegar a entender y aceptar su demoledora experiencia. Y a los científicos que jamás han conversado con ninguna persona que haya experimentado una SM y que son de la opinión de que esta vivencia carece de toda base científica, les resulta complicado tomarse en serio tales relatos. Los científicos siguen tildando a quienes tienen una SM de soñadores, fantasiosos, confusos o deseosos de llamar la atención. En mi opinión, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que son capaces de articular su vivencia mediante palabras, nos pueden enseñar mucho sobre la relación entre la conciencia humana y el cerebro. Encontrar una explicación para las causas y el contenido de la experiencia cercana a la muerte constituye un reto científico de envergadura. Capítulo 3. Transformado por una experiencia cercana a la muerte. En última instancia, es nuestra concepción de la muerte la que decide nuestras respuestas a todas las preguntas que la vida nos hace. Dag Hammarskjöld. Una experiencia cercana a la muerte despierta el escepticismo y suscita ciertos planteamientos críticos. ¿Hay alguna explicación científica para los cambios vitales, globales y permanentes que se producen después de un ataque cardíaco de 2 minutos? ¿Deben ser consideradas las SM como crisis existenciales? Una SM es una confrontación radical con las dimensiones ilimitadas de nuestra conciencia. Una persona que no haya tenido una SM permanece ajena al impacto y a las profundas consecuencias de una experiencia semejante. Y cita: «Me sentía como si me hubiera transformado en otra persona, aún conservando mi identidad». Fin de la cita. Las personas que han pasado por una SM afirman que ésta ha cambiado sus opiniones acerca de lo que realmente importa en la vida y que han perdido el miedo a la muerte. Y cita: «Es posible estar físicamente muerto mientras tu mente pervive. Tan solo importa una cosa: tu actitud hacia los demás. Ahora reflexiono sobre todo ello. ¿Por qué? Todo continúa y nada continúa. Ahora me siento en paz, ya no temo a la muerte. Ahora acepto la vida tal y como es». Fin de la cita. Estas personas a menudo hablan de conceder mayor valor y significado a la vida y menor importancia a cosas materiales, como un coche caro, una casa grande o un trabajo que les proporcione estatus y poder. La experiencia cercana a la muerte se convierte así en una experiencia de análisis vital, o como lo expresó una persona que tuvo una SM. Las siglas NDE en realidad significan Nuevo Discernimiento a través de la Experiencia. La recién descubierta visión del mundo concierne a lo que importa en la vida cotidiana. La aceptación y el amor incondicional hacia ti mismo, incluyendo la aceptación de tu propio lado oscuro, hacia los demás y hacia la naturaleza. También concierne el entendimiento de la interconexión. Todo y todos estamos conectados. Debido a este sentido de la interconexión, algunas personas describen la SM como una experiencia de unidad. Mencionan una ley cósmica, según la cual
todo lo que se le haga a otro ser humano tendrá también, en última instancia, un impacto en uno mismo. Esto se aplica tanto al amor y al afecto como a la violencia y la agresividad. Pero, ¿se vuelve siempre todo de color de rosa tras una SM? ¿Hay algún obstáculo en el proceso de aceptación de la experiencia? ¿Con qué frecuencia se transforma la visión del mundo después de una SM? ¿Y qué sucede a largo plazo con esa visión del mundo transformada? ¿Se intensifica o se extingue? ¿Desarrolla todo el mundo patrones de cambio idénticos o hay alguna diferencia cultural? En este capítulo analizaremos los cambios que experimentan quienes han pasado por una SM. Nos preguntamos si estas transformaciones son en su mayoría positivas o si en realidad provocan algún tipo de dificultad, y cómo las reacciones de sus amigos y familiares afectan a su capacidad de aceptar la experiencia. Las consecuencias de una SM. Independientemente de las causas inmediatas de una experiencia cercana a la muerte, sus supervivientes muestran un cambio permanente y fundamental en su modo de ver el mundo, sus creencias religiosas, sus valores y su comportamiento. La profundidad de la experiencia y, ante todo, la retrospección vital panorámica, además del reencuentro con la luz, parecen contribuir a la intensidad e inevitabilidad de estos cambios. La literatura popular tiende a concentrarse en la naturaleza positiva de los cambios. Sin embargo, muchas de estas personas libran una batalla interna para aceptar e integrar en su vida esos recién adquiridos conocimientos, especialmente al tener que hacer frente a las reacciones negativas de familiares, amigos y personal sanitario. Y cita: mi cuerpo, mi vida y el mundo entero me parecían de repente una cárcel. Fin de la cita. Los cambios documentados probablemente tienen su origen en la experiencia consciente de una dimensión en la que el tiempo y el espacio no desempeñan papel alguno, en la que se pueden contemplar el pasado y el futuro, en la que las personas se sienten plenas y completas, y en la que se pueden experimentar la sabiduría infinita y el amor incondicional. Después de una SM, esta percepción ya no se apoya en la fe, sino en la certeza. Y cita: tuvo un efecto muy profundo en el resto de mi vida. La atemporalidad que experimenté, el saber que mi conciencia sobreviviría fuera de mi cuerpo, fue suficiente para desestabilizar mi vida. Fin de la cita. Algunas personas recuerdan con nostalgia su SM debido a los inolvidables sentimientos de paz, aceptación y amor que hallaron durante la experiencia. De hecho, los cambios vitales derivan en gran medida de la certeza de que el amor y la consideración por uno mismo, por los demás y por la naturaleza son primordiales, y de que la muerte no es el final de todo. Y cita: la experiencia lo cambió todo. Hay algo más allá de la muerte, y es bueno. La muerte no es más que la liberación del cuerpo. Fin de la cita. Para ilustrar esto, incluimos a continuación algunos extractos de una entrevista con un paciente que tuvo una SM en el transcurso de un ataque al corazón 8 años antes. Y cita: ya no temo morir porque nunca podré olvidar lo que me ocurrió allí. Ahora tengo la seguridad de que la vida continúa. Con el paso de los años he experimentado una serie de cambios. Siento un fuerte vínculo con la naturaleza. El jardín tiene ahora un papel fundamental en mi vida. Me he vuelto mucho más emotivo. He desarrollado un gran sentimiento de la justicia. Me he hecho más paciente y sosegado. Ahora puedo ver las cosas con perspectiva. Mi agresividad es cosa del pasado. Siento una fuerte exigencia interna que me impide volver a mentir. Prefiero callar a decir una mentira piadosa. Lucho contra los tiempos establecidos. Cada cosa lleva su tiempo. Pero me las apaño bastante bien. Antes no sabía nada sobre espiritualidad. No tenía el menor interés.
pero ahora soy consciente de tener poderes proféticos con los que puedo ayudar a los demás. Tengo un sexto sentido. Pasados los años me he acostumbrado a vivir con ello. Se ha convertido en un componente más de mi vida. Hoy en día confío plenamente en mis instintos. En el momento en que empiezo a pensar, todo se va al garete. Sin embargo, mi hipersensibilidad también conlleva un montón de problemas, ya que genera tensión entre el rechazo de los que no la entienden y la curiosidad de esas mismas personas. He aprendido a escuchar a mi cuerpo. Disfruto de la vida intensamente. Ahora me doy cuenta de cosas en las que nunca había caído antes. Creo que la gente ha dejado de vivir de corazón, y prefiero hacer las cosas tan sencillas como sea posible. Estoy encantado y agradecido de poder discutir estos temas con mi esposa. Fin de la cita. Estudios sobre cambios vitales después de una experiencia cercana a la muerte. En los últimos 25 años se han editado una infinidad de libros con testimonios personales de experiencias cercanas a la muerte y de los intentos cambios vitales que a menudo conllevan. Los estudios retrospectivos más sistemáticos de dichos cambios han sido publicados por Kenneth Ring, Margot Gray, P.M. H. Atwater, Jerry Sutherland, Melvin Morse, Peter y Elizabeth Fenwick. Kenneth Ring, en colaboración con Evelyn Elsaesser Pallarino y Anja Opdevec. Estos libros presentan una gran similitud en lo que respecta a los procesos de cambio atestiguados. Independientemente de la edad, los antecedentes culturales o religiosos, o la causa médica de la SM. No obstante, en todos los casos se contactó a los entrevistados a través de anuncios, conferencias e Internet, y por consiguiente plantean el problema ya mencionado con anterioridad, de la selección. ¿Quién se ofreció o no a ser entrevistado? ¿Estamos escuchando únicamente las experiencias de aquellos que han tenido que poner mayor empeño para aceptar sus vivencias? ¿O las de aquellos que han tenido que esforzarse menos? Por desgracia, nunca lo sabremos. El principal defecto de estos libros, por lo demás interesantes y constructivos, llenos de notables evidencias anecdóticas, consiste en que, aunque nos proporcionan un panorama claro de los diversos aspectos que forman parte del proceso de cambio, no ofrecen cifras fiables de la incidencia de los cambios ni los tiempos exactos en que se producen. Otra limitación es que no indican el tiempo transcurrido entre la SM y la entrevista. La única excepción la constituye el estudio de Sutherland. El tiempo transcurrido entre la SM y la entrevista es esencial para determinar la medida en que los cambios han sido aceptados e integrados en la vida del sujeto. Cuanto mayor es el intervalo, más cambios positivos se refieren. En otras palabras, los procesos de transformación varían mucho dependiendo de si las personas son entrevistadas un año o 25 años después de su SM, lo cual complica la interpretación de los datos de estos estudios. No todos los cambios enumerados acaban ocurriendo, mientras que los que sí ocurren no siempre lo hacen a la misma velocidad. Jerry Sutherland elaboró un estudio algo más sistemático examinando las transformaciones en el ámbito de las creencias religiosas, de los intereses espirituales y de la intuición agudizada tras la SM, y después comparando estos datos con los correspondientes a la población general. Su investigación incluía a 50 personas con una media de edad joven de 31 años, 7 a 76 años y un intervalo medio largo entre la SM y la entrevista de 19 años, 2 a 52 años. Existen tan solo unos pocos estudios retrospectivos más en los que los cambios post-SM se hayan contrastado con un grupo de control que hubiera sufrido graves crisis médicas sin SM. Dicha contrastación es determinante para poder establecer si los cambios atestiguados han sido inducidos por la SM o por la grave crisis médica. En su investigación, Ring también entrevistó a amigos y familiares con la finalidad de valorar los cambios aludidos a su justa medida.
La investigación de ámbito holandés que mis colegas y yo hemos llevado a cabo, véase el capítulo 7, es el único estudio prospectivo y longitudinal de procesos de transformación post-SM. Emplea un grupo de control de supervivientes de ataques cardíacos sin SM que se corresponden en términos de edad y sexo con los pacientes que sí han tenido una SM. Nuestra investigación, que recoge entrevistas con ambos grupos, el de control y el de pacientes con SM, en intervalos de 2 y 8 años, presenta el más extenso seguimiento a largo plazo publicado hasta la fecha. Siempre que era posible, los entrevistadores incluían a las parejas de los pacientes, lo cual nos permitió valorar los procesos de cambio en su justa medida. Discutiremos los efectos del tiempo en los procesos de transformación más adelante en este mismo capítulo.